Bien. Shalom a todos. Ya. Bueno, es un gusto verlo, ¿cierto? A todos. Saludos para los que están en YouTube. Toda la comunidad. Han hecho un esfuerzo, ¿cierto? Bastante por venir acá. Alegramos que algunos hayan venido también de lejos, ¿cierto? Han hecho el esfuerzo de estar acá. Algo muy significativo para todos nosotros, por reunirnos, volver a reunirnos. Así que, Baruch Hashem. Vamos a dar un pequeño comentario. Un breve comentario de la pareja, para que también podamos tener tiempo, ¿cierto? Después para compartir. Miren que hay bastante jalada para comer. Yo no he probado, déjenme un poquito. Para el final. La parasha esta semana se llama Parashat Tzaf, que significa manda, ordena. Y bueno, como bien leímos, ¿cierto? Estamos hablando de los sacrificios. Ya este es el libro de mucho ritualismo, ¿cierto? Mucha acción e intervención ya de las personas, ¿cierto? En cuanto a la santidad. Quizá en algún momento la santidad solamente estuvo ligada a los patriarcas, a la nube de gloria, ¿cierto? A la presencia de Dios misma, pero ahora la santidad se delega, por así decirlo, a las personas, ¿no? A los sacerdotes, a los kohanim. Vemos esa santidad en Moshe y bueno, pasa de un líder a otro. Pero un buen líder, una buena persona, ¿cierto? Que sabe quién es, también conoce sus límites. Las buenas personas, ¿cierto? Que fueron delegadas tienen que también saber sus límites, a qué fueron entregados, a qué no, cuál es su fortaleza y su debilidad. Tal vez había, imagínense, kohanim que podían estar sirviendo a lo mejor todo el día, pero otros a lo mejor tenían que tomarse un cafecito en el Mishkan. No duraban todo el día. Cada uno tenía sus fortalezas, sus debilidades, tienen que estar bien preparados. Pero bueno, uno sabe que en medio del Mishkan también podían haber personas y cuando hay personas hay problemas. ¿Cierto? Eso es lo complejo de las organizaciones, de hecho. Cuando hay personas, hay problemas. Todos tenemos, ¿cierto? Algo en nuestra vida que puede generar algún conflicto interno o externo. ¿Quién sabe? Hay algo que sí se trató de mantener, digamos, con el Mishkan, y es el equilibrio, un poco de los poderes, ¿no? Ayer les mencionaba nuestro hermano Juan Carlos que Moshe era el líder, pero no era el sacerdote. No era la persona, ¿cierto?, cuya palabra era irrevocablemente la verdad, o santa o pura. A lo mejor lo que él decía era lo que se hacía. Era el líder. Y como tal, él se hacía responsable de sus palabras y sus acciones. Cuando cometió un error, mereció también una consecuencia. Eso hacen los líderes, empujan, ¿cierto?, a las personas, pero también pueden tomar aciertos y desaciertos y eso genera una consecuencia. Por otro lado, ¿cierto?, los kohanim, los sacerdotes también tenían su poder, que era mantener, ¿cierto?, el servicio sacro de acuerdo a lo que había sido instruido y mantener la santidad en medio del pueblo de Israel para que la presencia del Eterno permaneciera ahí y no se apartara de ellos y su voluntad estuviese con ellos para que les diese también la victoria. En ese contexto, ¿cierto?, ellos estaban en el desierto pero todavía no entraban en la tierra de Israel y tenían que salir victoriosos. Después vendrían muchas batallas. Por lo tanto, mantener, digamos, de nuestro lado la presencia del Eterno es importante. Por otro lado, ¿cierto? Pero bueno, también cometieron errores los hijos de Aarón y también sufrieron sus consecuencias. También sufrieron, ¿cierto? A lo mejor no de parte del pueblo que les dijo, oye, ¿por qué hicieron esto con un corazón inadecuado? El pueblo no sabía el corazón de los sacerdotes, no lo conocía del todo, pero sí el Eterno. Dice que hubo un fuego, ¿cierto?, que los consumió. El Eterno también se encargó, por así decirlo, de la consecuencia. Hay
Hay momentos en la Torá donde hay ciertas crisis emocionales, crisis donde hay momentos clave donde nuestros padres, madres, ¿cierto?, sufrieron momentos difíciles. Y hay algo particular dentro de la parashá de esta semana, donde hay una palabra, ya bueno, hay un tipo de acento dentro de esta parashá, que se llama, es una nota, a ver, un símbolo de cantilación. Una nota que está dentro del texto que se llama Shalshelet. Y se le conoce así como Shalshelet, se le traduce como una cadena. Resulta que en la Torá aparece pocas veces este símbolo. De hecho, aparece 4 veces. 4 veces en particular. Y es algo interesante porque a lo mejor estaba dentro de los masoretas que pusieron, ¿cierto?, estos símbolos de la Torá. Dar alguna lección de esto, o dar una pista, algún secreto, ¿no? Bueno, dentro, ¿cierto?, de este símbolo, los Tamei Amikra, que se llama. Los Tamei, ¿cierto?, son bueno, los simbolitos que están dentro de la Mikra, de la escritura. Ya la Mikra es la escritura, son los símbolos que están ahí. Está este Shalshelet, este símbolo que parecería estar en 4 momentos específicos. Los vamos a mencionar. La primera vez que aparece este símbolo, Shalshelet, que se llama, es en la historia de Lot. Después de que Lot se separa de su tío Abraham, su familiar, ¿cierto?, se establece ¿dónde? En Sodoma. Y allí, ¿qué hace Lot? Se asimila, ¿cierto?, con el pueblo de la zona. Empieza a vivir como ellos. Probablemente no hacía todo lo que hacían ellos. Obviamente, por algo fue rescatado. No todo. Pero miren que a lo mejor algo puede ser. Pero él se asimila en el fondo de la ciudad. Sus hijas se casaron con los hijos del lugar. O sea, él no tuvo el cuidado quizás de apartar a sus hijas, ¿cierto?, de esa era una ciudad donde había gente mala. A lo mejor no tenía su costumbre, su tradición de la casa de Abraham. Entonces, pero sí les permitió a sus hijas que se casaran con hombres de ese lugar, que no eran tan buenas personas, según nos dice la escritura. Él mismo dice que se puso en la puerta de la ciudad, es como que estaba dándole la bienvenida a todo el mundo de la ciudad. Como un embajador de la ciudad, casi. De hecho, cuando las personas se colocaban en las puertas de la ciudad, de hecho, leemos, por ejemplo, en el pasaje de la mujer virtuosa, ¿no? Su esposo se sienta con los ancianos de la tierra. Es típica fraseología de que es un juez. Son personas ancianas, por así decirlo, que podían tener alguna autoridad dentro de la comunidad. Pues pareciera que Lot, sentado a las puertas de la ciudad, hubiese tenido alguna autoridad. O sea, era reconocido. No era un simple peregrino. De eso podemos llegar a entender, ¿no? Pero resulta que llegan 2 visitantes para que se vayan de ahí. Tienen que salir de ahí. El Eterno va a destruir la ciudad y ellos están en el lugar equivocado. En ese momento Lot duda si se va o no se va. Y dice la Torá, Vayit mamá. Dice que dudó. Y ahí aparece el mismo símbolo. O este símbolo que estamos hablando. Un símbolo que es conocido como una cadena. Entonces, él está en ese momento en un conflicto. Estoy en una ciudad que no es mi ciudad. El Eterno va a destruir este lugar. Yo estoy de alguna forma siendo un juez, una persona relevante en este lugar, pero el Eterno lo va a destruir y me está diciendo que me vaya. En ese momento hay una crisis, un momento de decisión por tomar. Todo lo que él había invertido ahí, sus hijas, ¿cierto?, casándose, se iba a perder. Y tuvo que ser retirado a la fuerza para ponerlo a salvo, finalmente. Si se hubiese demorado un poco más, no solamente su esposa, ¿cierto?, sino que quizás toda su familia ya lo hubiesen perecido en ese lugar. La segunda oportunidad donde aparece este símbolo, Shalshelet, ocurre cuando Abraham le dice a su sirviente Eleazar, o Elías, que tome, ¿cierto?, una esposa para su hijo Itzhak. Es en ese momento cuando él siente
digamos, que su misión no la está pudiendo cumplir él, de hecho la tiene que encomendar, ¿no? La misión de un padre, digamos, en ese tiempo obviamente era dejarle legado a sus hijos, pero él no está pudiendo cumplir esta misión. De hecho, él mismo podría quedar toda su familia ahí, murió su esposa hace poco. ¿Qué va a hacer de mí y de las promesas del Eterno? Si mi hijo no tuviera hijos, si no tuviera familia, mi descendencia llegaría hasta acá. Y Abraham ya antes había dicho al Eterno: ¿qué me puedes dar si no tengo hijos? Y nadie y el que heredará todas mis posesiones es Eliezer, el Damaseno, dice la Torá. Y si Eliezer tenía éxito en la misión para traer una esposa, ¿cierto?, a su hijo, él tendría también descendencia. Y en el fondo la misión que el Eterno le dio estaría siendo cumplida. En ese momento, ¿cierto?, explican los sabios que luchaba Abraham entre dos cosas, como dice la Torá. Y él dijo: Adonai, el Dios de mi amo Abraham, envíame. A buena velocidad voy, y muestra bondad a mi amo Abraham. Hay una lucha en ese momento entre Eliezer, cumplir la voluntad, ¿cierto?, de Abraham, o seguir su propia ambición. Si Eliezer no conseguía la mujer para su siervo, ¿sí?, o sea, para el hijo de su siervo Abraham, el que iba a heredar todo era Eliezer. Ya le había dicho a Abraham, ¿cierto? Pero si conseguía a una mujer para el hijo de su señor, iba a heredar todo él. Probablemente en ese momento hubo una crisis, hubo un momento de decisión. Bueno, sigo la voluntad de mi amo, ¿cierto?, Abraham, y lo que me ha pedido, o sigo mi propia ambición. No encontré nada. Por lo tanto, él se queda con todo, ¿no? Bueno, la tercera oportunidad donde aparece este símbolo, ¿cierto?, del Tamei Mikra, Shalshelet Israel, nos lleva a la historia de Yosef. Fue vendido por sus hermanos, ¿cierto?, como un esclavo. Lamentablemente lo desecharon y ahora terminó siendo esclavo de un lugar para otro hasta llegar a la casa de Potifar, una persona relevante dentro de Egipto. Y quedó solo, ¿cierto?, con la esposa de su amo, que podría haber sido cierto objeto de su deseo. Probablemente Yosef era bien parecido y ella quería estar con él. Podía haber tomado, ¿cierto?, la decisión de estar con la mujer, ¿cierto?, de su señor, si tenía, ¿cierto?, el favor de ella, pero no lo hizo, se negó, porque encontró que hacer tal cosa sería traicionar a su amo, a su esposo, el esposo de ella, ¿cierto? Entonces sería un pecado también contra Dios, en última instancia. Por lo tanto, dice que él se rehusó. Y ahí en esa palabra, él se rehusó, aparece también este símbolo, Shalshelet, ¿cierto?, del Tamei Mikra particular. Indicando, como dicen algunos sabios, algunos rabinos, que él tuvo que hacer un esfuerzo considerable en ese momento. No fue algo tan sencillo para él, no fue fácil. Casi sucumbe. Y esto fue, ¿cierto?, una crisis entre realmente seguir la tentación y cometer así una falta, o realmente mantenerse firme con sus convicciones. Bueno, fue un conflicto que vivió en ese momento. Yosef estaba en una tierra extranjera. ¿Quién le va a juzgar por hacer algo así? A lo mejor la moral, la ética, ¿cierto?, de esa gente era diferente. A lo mejor no iba a ser tan severo aquello que hubiese hecho. Pero, quién sabe si después pensó también, bueno, mis hermanos, mi familia me rechazaría si hiciera algo así. Bueno, ¿por qué no ceder en ese momento? ¿Es lo correcto o no? Ya Yosef vivía, ¿cierto?, como un egipcio. Él vivía como un egipcio. Estaba como egipcio, vestía como egipcio. Ya no era un hibrí.
quizás ni siquiera hablaba y nunca hablaba el hebreo, ¿sí? O el idioma de Canaán, que antes se llamaba, ¿cierto? Sfat Canaan, el lenguaje de Canaán, ¿no? Se llamaba hebreo todo. Entonces, era eso, seguir el camino de Egipto o el suyo. Bueno, en esos tres momentos, ¿cierto?, que acabamos de mencionar, en estas tres historias, hablamos sobre un conflicto interno y una decisión que hay que tomar. Cada uno debe decidir qué debo hacer. Y de acorde a la decisión que yo tome, esta persona es el tipo de persona que voy a ser. Finalmente, como dice ahí una frase famosa del cine, los actos definen quién soy finalmente. Mis actos son los que me definen. No solamente mis pensamientos, sino que mis actos son los que me definen. ¿Qué debo hacer? No es la pregunta, sino ¿qué tipo de persona seré si hago esto? ¿En qué resultaré si en realidad hago esto o no hago esto? ¿Cómo me verán? ¿Cómo me verá mi Padre que está en los cielos? Ese es el fatídico momento donde todas personas a lo mejor no tenemos que caer en algún momento. Todos. En algún momento llegamos a... y otra vez aparece este símbolo en la parashá de esta semana. Después del pecado, ¿cierto?, del becerro de oro, Moshe instruyó a los israelitas que construyeran un Mishkan, un santuario. Ese era el lugar simbólico donde el Eterno iba a residir para morar en medio de Israel. Ahora el trabajo había sido concluido, se habían hecho todas sus bases, ¿cierto? El paroje, etc. Las cortinas, los utensilios, el altar, estaba todo listo. Estaba todo listo. Cada uno lo hizo conforme al corazón del Eterno, todo completo. ¿Qué es lo que falta entonces? Inaugurarlo, ¿cierto? Hacer una Hanukkah, una inauguración del lugar. Pero esa Hanukkah, esta inauguración no le pertenece a él, a Moshe. De hecho, el que iba a servir en este lugar era Aarón, no era Moshe, era Aarón. Aarón iba a quedar a cargo. Y de hecho era Moshe el que tenía que iniciar esto, pero para poner a cargo a Aarón, ¿cierto? Aarón iba a llevar, por así decir, la gloria, finalmente. Él fue quien vistió a su hermano Aarón con vestiduras de sacerdote, de Cohen Gadol, sumo sacerdote. ¿Quién ungió a Aarón? Moshe, su hermano. ¿Quién realizó los sacrificios iniciales para enseñarle a Aarón? Moshe. Y sobre la palabra Vayishkar, hay ahí, ¿cierto?, uno de estos símbolos que acabamos de mencionar, ¿cierto?, que tiene que ver con ungir. ¿Ya? En ese momento, cuando lo va a ungir. Y ahora sabemos que cuando aparece el símbolo, parece que las personas están luchando internamente con algo, alguna decisión. Entonces nos preguntamos, ¿sabes? Si preguntaron qué estaba pasando en la mente de Moshe en ese momento. No hay un indicio en el texto de la Torá que diga que Moshe estaba pasando con algún problema. No hay nada que esté indicando que realmente esté pasando algo. Dice y degolló. Perdón, Vayishkat, y lo degolló. El sacrificio. Hay un momento ahí de quiebre, algo pasa ahí, en el interior de Israel, de Moshe. Entonces Moshe había dirigido hasta aquí al pueblo de Israel. Él, en medio de muchas cosas, ¿cierto? Muchas situaciones, muchos milagros, pero en cada misión, ¿cierto?, actuó como vocero, pero sin embargo Aarón fue su segundo al mando y él era, en realidad él era el vocero. Moshe era como dice la escritura, tú serás como Dios y él será tu profeta. Aarón era su profeta, su ayudante y el segundo al mando. Pero aquí está pasando al revés. Está dejando a su hermano Aarón como primero al mando del Mishkan, del santuario. Ya no iba a ser Moshe el primero, sino que iba a ser su hermano Aarón. Él iba a ser el que estuviera a cargo del liderazgo, ¿cierto?, del Mishkan. Ya no iba a ser de Moshe. Moshe no alcanzó a ser el Cohen Gadol. Tuvo que dar un paso atrás. Que probablemente esto, ¿cierto?, sea alguna consecuencia de algo. Pero Aarón iba a hacer lo que Moshe
no iba a poder hacer, iba a prescindir o dirigirse a todas las ofrendas del Mishkan. Iba a entrar una vez al año al Kodesh HaKodashim, lugar santísimo, en Yom Kippur, iba a asegurar la expiación del pueblo e iba finalmente a convertirse en el Kohen Gadol, la persona, por así decirlo, con mayor santidad dentro del pueblo de Israel. El Talmud relata un hecho en particular en este momento. Y dice que en el momento cuando Moshe estaba en la zarza ardiente, vamos a volver a este episodio, se había resistido Moshe hasta ese momento al llamado del Eterno. De hecho le dijo, yo soy tardo, ¿cierto? O lento, o bueno, yo soy, ¿cómo que le dice? Que le cuesta hablar. ¿Cómo que dice? Torpe de labios. Como dice la traducción. Torpe de labios. Entonces, el Talmud dice, en realidad Moshe se había negado anteriormente al llamado del Eterno. No fue como de un día para otro. Realmente él se estaba negando a guiar al pueblo de Israel. Entonces dice que fue en ese momento, cuando Moshe perdió la oportunidad para ser Kohen Gadol. Dice el Tratado de Semajim 10.102a, dice, originalmente Dios, tenía la intención de que tú fueras el sacerdote Aarón, y Aarón, tu hermano, un levita. Ahora será él sacerdote y tú serás un levita. Porque Moshe era de la familia de Leví, era un levita, pero no era Cohen, no era sacerdote. Entonces dice los sabios que en ese momento de la zarza ardiente fue que Moshe perdió su oportunidad, cuando en realidad se resistió reiteradamente a cumplir la orden del Eterno. Fue una lucha interior de Moshe. Y fue cierto ese episodio que nos recuerda este simbolito de la Torá, que nos trae 4 episodios bastante singulares, para instalarnos la idea, ¿cierto?, de que en realidad él perdió una oportunidad y ahora la estaba cediendo por completo a su hermano Aarón. Estaba asumiendo en el fondo que él iba a perder esa oportunidad. No iba a ser él, por haberse resistido, ¿cierto?, a servirle, a decirle a Dios, bueno, voy a hacer lo que tú me ordenas. Porque de hecho en el Mishkan tenían que hacer todo lo que el Eterno ordenara. No podían hacer lo que cada uno quisiera. Tenían que hacer exactamente lo que tenían que hacer. Y Moshe perdió su oportunidad de eso. Entonces, en el fondo, en la mente de cada uno de nosotros pasa muchas veces, espero que no tan seguido, la idea de que esto podría haber sido de otra forma. Podría haber hecho las cosas de otra manera, podría haber dicho las cosas de otra forma, podría haber hecho las cosas o no haber hecho tales cosas. Lo que podría haber sido en la vida no siempre se cumple. Y seguramente la alegría que sienten otros, a veces hay una sensación de pérdida en uno, porque él lo consiguió, pero yo también quería algo así. A veces en la vida tenemos una sensación de pérdida, cuando otros tienen sensación de alegría. En algún u otro momento descubrimos que, bueno, a veces no hicimos las cosas tan bien, y llega el momento donde Moshe tiene que entregar toda la chance, ¿no?, que él tenía de haber podido, porque él hablaba cara a cara con el Eterno. Por lo tanto, qué mejor oportunidad de ser el sumo sacerdote para estar delante de él todo el tiempo. Si de verdad le gustaba, estaba en la presencia del Eterno, la mejor oportunidad era ser bueno, estar ahí cerca de su presencia. Pero terminó siendo el gran profeta de Israel, pero no el gran sacerdote de Israel, sino que fue su hermano Aarón. Entonces, la lección es que cada uno de nosotros en algún momento tiene que tomar una decisión, a veces una decisión existencial, como lo pasó en la vida de Lot. Hay que salir del lugar donde estaba, por ejemplo. Y a Lot tuvo que pasar ese momento. Salir del lugar donde estaba. Y no se había cambiado quizás hace mucho. Encontró pastos verdes, lugares buenos, a lo mejor tenía ya una posición, tuvo que irse de ahí. Eliezer, el siervo de Abraham, enfrentarse a la situación de ser el heredero o encontrar, ¿cierto?, una mujer para el hijo de su señor y perder así su oportunidad. Hacer lo correcto o no.
ser leal o no ser leal. Yosef también tuvo que elegir entre la moral que le enseñaron a él, ¿cierto?, en su casa, o dejarse llevar por las costumbres, por lo que estaba siendo tentado en ese momento. Y Moshe entender que él era el profeta y no el sacerdote. Él ya había perdido esa oportunidad, aun cuando, y lo podemos ver como una incluso tentación, o sea, él fue el que inauguró el Mishkan. Él pudo haberse sentido el dueño y señor del Mishkan, haciendo por primera vez, ¿cierto?, la inauguración del Mishkan, pero no fue así. Tuvo que saber que todo lo que estaba haciendo era para entregarse a su hermano Aarón. No era de él ni para él. Entonces a veces en la vida hay que saber que hay cosas que no son para nosotros. Hay cosas que no son para nosotros. Hay que decirle sí a lo que debemos hacer y no a lo que no debemos hacer. Y eso no siempre es fácil. Entonces este pequeño significado de esta también ese símbolo nos trae estos 4 episodios bastante interesantes. ¿Cierto? Entonces, a veces hay que tomar estas decisiones en la vida. Bueno, no es fácil, nunca es fácil. Creo que todos en algún momento hemos pasado por alguna decisión y hoy día estamos donde estamos porque tomamos esas decisiones. Pero hay que preocuparse de saber decirle sí a lo que queremos hacer. A veces la pregunta no es ¿debo hacer esto o no? Sino ¿qué tipo de persona voy a ser si hago esto o no? Eliezer se preguntó eso. Lot se preguntó eso. Si me quedo acá y desobedezco. Si hago mi voluntad y no la de mi amo. Si me quedo con el puesto en vez de dárselo a mi hermano. ¿Qué tipo de persona seré? Bueno, cada uno tiene que esforzarse porque esa decisión nadie la puede tomar por nosotros. Cada uno la tomará y el Eterno nos pondrá la situación. Tenemos que ser leales, mantenernos firmes y en realidad mirar más allá de lo que está pasando en ese momento. Si hay algo que caracteriza al profeta, por ejemplo, es la visión. Él sabe y ve un poco más allá. Moshe, el profeta por excelencia, tuvo visión. Y él vio, cierto, que Israel iba a ser grande. No podía él abarcar todo lo que era Israel. Tenía que ceder, tenía que ungir, tenía que él a lo mejor enseñar, partir, pero él iba a ser el inicio y el fin, solo el inicio. A veces lo que comenzamos, otros lo continuarán, y otros lo terminarán, y otros lo disfrutarán. Uno plantará, el otro disfrutará sus frutos. Así es la vida, ¿cierto? Pero bueno, dentro de todo, mantengámonos fieles y firmes en lo que hemos sido llamados. Que Dios les bendiga a todos. Chau, chau. Y bueno, con esto concluimos nuestro servicio. Recordarles que hoy, ¿cierto?, a las 7:30 nos vamos a reunir para hacer Abdalá. Bueno, no, pero ahora, por Zoom, por YouTube, nos juntamos para hacer el cierre de Shabbat. También, ¿cierto?, aquí está dispuesto una cajita si quiere dar algún aporte. Sabemos que los hermanos suelen aportar por la cuenta, que ya conocemos, ¿cierto?, el método. Pero bueno, si alguien quiere ayudar también y también aportar para que podamos juntarnos acá, ¿cierto? Va a ser bueno para toda la comunidad. Ya tenemos próxima fecha de la reunión, que va a ser el primer Shabbat de mayo. También. 6 de mayo. Entonces tenemos una nueva fecha, en un mes más nos reencontramos acá nuevamente. Y la meta, ¿cierto?, nuestra va a ser poder juntarnos una vez al mes. Pero si en realidad logramos entre todos apoyar esto, nos vamos a juntar más seguido. Esa es la idea, así que si usted quiere ayudar o saben que hay bastante gasto en estos días, más pesas y muchas cosas. Pero les invito a estar apoyando, ¿cierto?, a la comunidad para que podamos juntarnos más seguido y volver a levantarse la comunidad. Así que nos vemos a las 7:30. Y bueno, para todos cerramos acá, ¿cierto?, este servicio. Shabbat Shalom. Un abrazo a todos. ¿Ah? Hay un figura. El triángulo. Y el triángulo. Y la escalera. Vino. Ya, vamos a hacer un kiddush, el kiddush de la mañana de Shabbat, que ya está servido. ¿Pueden repartirlo entonces? Sí, pero los varones conducen, la mujer no.
saludo para todos los que están en YouTube. Muchos saludos por ahí. Si quieres, déjalo. Bueno, no tenemos la bendición ahí adelante, pero todos la saben. Todos la conocen. Entonces, por este Shabbat, ¿cierto? Bueno, suele haber un Kiddush en la mañana de Shabbat, así que aprovechamos, ¿cierto? Este Shabbat para hacer este Kiddush, este brindis de santificación, pero bueno, también por la alegría de poder juntarnos, ¿cierto? Aquí en este lugar. Sí, agradecemos al Eterno, nos alegramos con lo que tenemos acá, el pan. ¿Alguien puede venir a tener el pan? Para... ¿Sí? Primero bendecimos por el vino. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Amén. Vamos a disfrutar entonces de Shabbat, compartir, comer y disfrutar de todo lo que está ahí servido, ¿sí? Dejáis.